Bueno, vamos a empezar, pero vamos a separar lo de maximizar y lo de minimizar. Como te acordarás, bueno, maximizar tenés que tenés que señalarlo para menor o igual las restricciones. Tiene que ser menor o igual a b, que sería el otro término. Entonces tu dominio, bueno, que va a ser este. En los dos casos puse el mismo dominio, puse este de acá que más o menos ya lo habíamos visto. eh, que sería, bueno, poner un x más y es igual a 1 y después x mayor a 0 y mayor a 0, ¿no? Y todo esto sería esto, y bueno, este es el mismo dominio, como para meter el mismo ejemplo. Cuando vos estás maximizando, vos buscas que tus gradientes de f, el gradiente de la función y el gradiente de la restricción apunten hacia afuera. O sea, en este caso, que apunten o hacia así o así. Bueno, igual puede ser, depende del punto crítico. O sea, desde tu punto crítico, que va a ser el vértice, este vértice, y dependiendo, puede haber otros o no. Vos buscas que apunten hacia afuera para que se cumplan los dos para el mismo lado, ¿ok? Y en el de minimizar, vos lo que buscas es que tus gradientes, el gradiente de la función y el de la restricción, apunten hacia dentro del dominio. O sea, apunten hacia acá, hacia acá. O sea, desde cualquier punto crítico hacia dentro del dominio apuntan para que se cumpla que es un punto mínimo, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué? Ya que cuando vos apuntas afuera, si se cumple, o sea, si es realmente que los dos son positivos, y son bla, 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 y te da todas las condiciones que están acá abajo, pero bueno, vamos primero por esto, el por qué, ya que si apuntan los dos hacia afuera, el máximo estará fuera y su punto más cercano será el punto crítico ese, ¿ok? Por ejemplo, si se cumple todas las condiciones, todos los requisitos, entonces el punto máximo estará por acá afuera. Y como el gradiente a señalar, o acá, acá, y como el gradiente señala el punto máximo, entonces estos van a estar, los gradientes en el punto crítico van a estar señalando para afuera. Porque si esto fuera todo tu dominio, entonces el punto que está más cerca del máximo va a ser tu punto máximo. Entonces, por eso tienen que estar señalando los dos para el mismo lado, ¿ok? Después vamos a ver por qué tienen que estar los dos y no uno, y qué significa si uno está para un lado y el otro para el otro, etc, etc, etc. Y bueno, y en el otro, que los dos apunten para adentro, es que ya que cuando apuntan hacia adentro, se cumple que el máximo va a estar dentro. Por lo tanto, el punto crítico más lejos estará en el borde, que ese será el punto mínimo. Ok, ¿qué significa eso? Que si el máximo está dentro del dominio, entonces el punto crítico, que va a ser tu mínimo, tendría que estar lo más lejos posible. Y como ponerle, bueno, hacia el infinito, como esto va hacia el infinito, no hay punto crítico, podría decirse que no hay. Entonces lo que sí vas a encontrar por lo menos va a ser el borde. Y el borde de tu punto crítico que esté más lejos va a ser tu punto mínimo. O sea, porque va a estar más lejos del máximo. Por eso tienen que estar señalando. Y obviamente, como antes, tienen que estar señalando los dos para el mismo lado. Bien, ahora vamos con los requisitos de maximizar. El requisito de maximizar son dos. Que el hessiano indique que sea definida negativa en ese punto y después que los lambdas sean positivos, ¿ok? Esos son los dos requisitos. Cuando está apuntando a maximizar, o sea, cuando las restricciones son menores o iguales que b, ¿ok? Bien. Y después el de minimizar, cuando las restricciones son mayores o iguales que b, entonces tu requisito es que el hessiano indique definida positiva y que tus lambdas sean positivos también, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a qué indica el hessiano y qué el lambda. Ok, bien, primero lo que tenés que saber es que el hessiano indica la condición del punto crítico en el borde, solamente, únicamente en el borde. No te importa nada más que el borde. Y el lambda, o los lambdas, indica la condición del punto crítico en el dominio. Ok, y acá, bueno, y si el gráfico sería, por ejemplo, vos tenés tu dominio que sería todo esto, el mismo de antes. Acá, bueno, está cambiado porque en vez de tener X más Y, tenés solamente uno, pero bueno, un vértice, perdón. Entonces, lo que vos te fijas, lo que te importa, obviamente esto no, lo de abajo no, porque no está en tu dominio. Pero lo que está dentro de tu dominio tampoco te importa, porque vos te estás fijando en el borde. Cuando las restricciones están activadas, o sea, cuando son iguales. Acá es cuando se activa la restricción esta y se activa la restricción esta, ¿ok? Entonces, acá vos te vas a fijar, por ejemplo, si es un punto mínimo, que suba para este lado, que suba para este lado, pero a vos no te importa que pase en este lado, ¿ok? Y eso te lo va a indicar el hessiano.
te voy a decir, si es definida negativa, entonces es un punto máximo, si es definida positivo, un punto mínimo, y así, ¿ok? Y después cuando vos te fijas la condición del dominio con los lambdas, la condición del punto crítico, perdón, vos que te estás fijando no son los bordes, sino solamente el dominio. Y para poder responder bien, vos tendrías que hacer un cuadro. Y bueno, te tendrías que hacer un cuadro más o menos en cada caso, en el borde, que te tendrías que fijar en el hessiano, en qué te indica el hessiano. Por ejemplo, si te indica que es un máximo, dirías, y esto tenés que hacer una prueba, tenés que decir, bueno, por ejemplo, el borde es un máximo, después en el interior, poner que te da que es un máximo, entonces en el dominio va a ser un máximo. Cada vez que te dan estos dos, es como las reglas de signos, lo que te dan, si te dan igual, va acá a... va el mismo resultado, el mismo análisis, lo mismo que te dio. Si te dan máximo, máximo, si te dan mínimo, mínimo. Ahora, si te dan separados, si te dan diferentes, uno máximo y otro mínimo, entonces acá te da silla en el dominio. Porque, a ver, ¿qué sería? El primer caso de todos positivos, por ejemplo, si vos te fijas en el borde, vos te vas a dar cuenta que es como que si fuera un punto mínimo, sube para este lado, sube para este lado. Y si te fijas en el dominio, sin fijarte en el borde, en el interior del dominio, exactamente, vas a ver que es como que la función va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Esto es una vista un poquito más 3D, porque la del borde es muy 2D, solo necesitas el largo y el ancho, no, el largo y el alto, y acaso ya también tenés el ancho también. Porque es como que va a ir creciendo así también, todo bastante un poquito más en 3D. Y este, por ejemplo, sería el caso uncilla. Que por ejemplo, si tú te fijaras en el borde, acá baja, pero al fijarte en el interior del dominio, vas a ver que va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Entonces, va a ser un punto silla. Bueno, ahora qué pasa en los vértices. Vos cuando tenés una función, un dominio, perdón, y ya ves de primera que tiene vértices, es como que ya sabes que sí o sí el punto crítico va a haber en cada vértice. Va a haber un punto crítico en cada vértice, ¿ok? Entonces, más o menos lo que podés hacer para separarlo es fijarte la restricción esta primero y la restricción esta. Acá lo que vamos a hacer es observar el punto crítico 1, ¿no? Vos tenés activa la de x igual a 0, que es una línea recta, y tenés activa la del x más y, que es igual a 1, ¿no? Es esta línea, no prestes atención a las flechas, por ahora no. Vos tenés la del x igual a 0, que es una línea recta, y la del x más y, que es igual a 1. Bien, ahora si tuvieras un punto crítico, que serían estos dos, vos en cada uno tenés tenés una flecha, ¿no? Que sería la de... Ahí, mira, fíjate, el gradiente, ¿ok? Ese gradiente, como ya habrás visto, solamente son dos porque tiene que ser ortogonal, ¿ok? Y para un lado va a ser positivo y para un lado va a ser negativo. Que eso, bueno, depende de para dónde orientes el problema. Si es para máximo, para mínimo, te tenés que fijar en eso. Pero bueno, fíjate acá, vas a tener dos. Uno positivo, uno negativo, uno positivo. O bueno, al revés, como sea. Y después en este otro, en la otra restricción, vas a tener también en el punto crítico dos gradientes, ¿no? Que de vuelta, uno positivo y uno va a ser negativo. Bien. Entonces, cuando se juntan, lo que va a pasar es que va a dar esto. Va a dar el punto crítico, imaginando que fuera el mismo punto crítico. Acá va a dar el punto de encuentro. Y cada uno, el del x igual a 0, va a tener sus gradientes ortogonales. Y el del x más y igual a 1 va a también tener sus gradientes ortogonales. Entonces ahí es cuando se forman los conos, ¿ok? Cuando son un vértice. Y ahí, en esos conos, es cuando ya tenés dos activas las restricciones. Y ahí eso también tenés que ver bien dónde está tu dominio. Y para saber si es el cono máximo, cono mínimo. Y también lo que puede suceder es el cono de silla. Lo cual vamos a ver todo a continuación. Bien, entonces ya teniendo tu problema así, con tus restricciones, dominio, etc. Sabiendo que tu dominio va a ser lo verde. Entonces tu cono de mínimo va a ser el que está apuntando para adentro y tu cono máximo va a ser el que está apuntando para afuera, ¿ok? Entonces, ahora más o menos lo importante es que cuando son los distintos casos. Porque si en un caso estás maximizando y te sale el negativo, no necesariamente puede indicar que sí, ya puede indicar que está en el cono máximo. Pero bueno, para eso vamos a empezar por el primer caso. Vamos con el de minimizando.
minimizando con este dominio. Y según lo que vimos, los requisitos era que el hessiano tenía que ser definida positiva y que el lambda tenía que ser mayor o igual a 0. Entonces, lo que quedaría sería que la restricción, el verde, el gradiente de la función, tiene que ser más o menos, tiene que estar entre estos dos. Y que después, si el lambda es positivo, como vos lo apuntaste para adentro, entonces que sea positivo indica que va a apuntar para el mismo lado, ¿ok? Y después, cuando estás maximizando, bueno, que el hessiano eran los requisitos, que era que sea definida negativa, que los lambda sean positivos, pero como vos que sea definido positivo, en este caso te está indicando que apunten para afuera, porque vos los apuntaste cuando pusiste que eran menor o igual al maximizar, entonces vos hiciste que apuntaran hacia afuera. Entonces el gradiente de tus dos cosas, de la restricción y de la función, tienen que estar apuntando hacia afuera. Y entre estos dos estaría el cono máximo y el cono de mínimo. Y después, los otros casos, sería el cono sería, por ejemplo, entre esto y esto, entre esto y esto, hay un cono de silla, donde no es ni máximo ni mínimo, es solamente silla. Y tiene que ser positivos, porque si vos agarras y tu función está apuntando para adentro, y al ser combinación lineal los lambdas, si el lambda es positivo, por ejemplo si estos dos lambdas son positivos, entonces indican que están apuntando para el mismo lado, ¿ok? Si esto fuera positivo y el lambda te da negativo, entonces significa que te está apuntando para el otro lado en realidad. Ahí lo vamos a ver gráficamente, pero bueno, sale más o menos, acá lo puedes visualizar previamente, bien acá, en esto, al ser combinación lineal, o sea que esto se forma de estos dos. Entonces lo que va a pasar es que si te dan positivos, este tiene el mismo signo que esto. Y así, si te da positivo, tiene el mismo signo esto que esto. Y si te da negativos al revés, o sea, están apuntando para el otro lado. Y al ser ortogonales, o sea, o apunta para un lado o opuestamente para el otro, entonces sí o sí te va a quedar que o apunta bien para ese lado al ser positivo o bien para el otro al ser negativo. O sea, positivo al mismo lado que esto. Ahí ya va a quedar la diferencia si vos lo hiciste apuntando para un máximo o para un mínimo. Bien, y como recordarás, con el mismo procedimiento, entonces vos te recordarás que lo que habíamos visto al principio, que vos lo apuntabas para afuera el máximo. Si te da positivo, entonces significa que primero habías señalado el gradiente de la función, habías señalado para afuera. Y si te da positivo, entonces te indica que estás señalando para el mismo lado. Y al señalarte para el mismo lado, entonces te indica que realmente hay un punto máximo ahí, ¿ok? Porque en la restricción, que sería el del borde, el lambda estaría apuntando, perdón, el del interior estaría apuntando para afuera, o sea que sería un máximo, y el de la función también, ¿ok? Eso significaría las dos cosas estas. Si fuera para un mínimo, sería al revés, o sea, si están apuntando para ahí y el signo de los lambdas son positivos, entonces te indica que también está apuntando, el gradiente de G también está apuntando para adentro. Entonces, bueno, ahí ya por lo menos sabes cuál es la diferencia y por qué te tiene que dar lo mismo. Y ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre si te da este positivo, este negativo, este cero, este negativo, etc, etc. Bueno, y ahora viene algo muy fundamental, es saber los lambdas, los signos, ¿qué te dicen? Esto es muy fundamental. Primero vamos a separar de vuelta el maximizando y el minimizando para que te quede bien claro. Sabiendo que, bueno, te queda menor o igual en maximizando las restricciones y en minimizando mayor o igual. Bien, ¿qué te dice esto? Si el lambda positivo indica que el gradiente de G apunta hacia afuera. O sea, hay un máximo en el interior. Muy importante. El positivo indica que hay un máximo en el interior. ¿Qué significaría esto? Mira, vos apuntaste tu restricción hacia afuera y el positivo, o sea que la combinación lineal que vimos antes, el gradiente de F igual a lambda por el gradiente de G, te indica que tiene el mismo signo, o sea que están apuntando hacia afuera, ¿ok? El lambda positivo, perdón, no hace falta lo de el gradiente de F, por lo menos por ahora, solamente estás fijando el lambda es positivo, o sea que realmente respeta lo que habías apuntado al principio. El lambda positivo más o menos dice eso, que te respeta lo que vos habías, a lo que vos habías orientado. El lambda positivo, por ejemplo, en este caso que vos hiciste el de máximo, te respeta el máximo, o sea, te está indicando que hay un máximo.
Pero si fuera menor a 0, te está indicando el caso opuesto. Acuérdate que son los opuestos, o sea que este va a tener lo opuesto por acá, que sería, o sea que este positivo para este lado y negativo para este positivo para este lado y negativo para este. Entonces, bien, tu dominio, que va a ser lo naranja, cuando es menor a 0 los lambdas, entonces te va a indicar que están apuntando para adentro al maximizar, ¿ok? Va a ser la opuesta, que en el interior acá va a haber un mínimo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estás minimizando? Cuando estás minimizando, tu lambda positivo va a indicar que tenés un mínimo en el interior, ¿ok? Ya que tu gradiente G estaría apuntando hacia adentro. Tu lambda positivo sería que tu gradiente G apunta hacia adentro y tendrías un mínimo en el interior. Pues fíjate que acá la diferencia es que apunta hacia afuera el gradiente de G y tenés un máximo en el interior, pero acá con el lambda positivo, ¿no? Y acá es también lambda positivo, gradiente G hacia adentro, primera diferencia, y mínimo en el interior, segunda diferencia. Bien, entonces, cuando tus lambdas son positivos, te va a quedar que están apuntando los gradientes de las restricciones para adentro y no para afuera. Pero al ser negativos, te indican que tus gradientes van a quedar apuntando hacia afuera, ¿ok? Bueno, ya ahora con los conos de sillas, más o menos gráficamente, sería esto. O sea, vos teniendo tus dos conos, el de máximo y el de mínimo. El de silla es todo lo que no está en esos dos conos. Por ejemplo, sería esto, o por ejemplo podría ser desde acá hasta acá. No, perdón, desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, porque son opuestos. Entonces técnicamente este y este no pueden estar activados al mismo tiempo. No se puede dar este cono de 180 grados porque o es positivo o es negativo. Decidite, ¿viste? Y si es 0 ya lo vamos a ver, pero no se activa. Entonces es esta parte de acá, todo esto rosa, o todo esto rosa, ¿ok? Eso sería el cono de silla, lo que te indica que en el interior es silla, ¿ok? Que las dos restricciones son diferentes. Bien, sabiendo esto, tenemos que volver a la fórmula de la combinación lineal del gradiente de f, que es igual a la combinación lineal de los lambdas por sus respectivas restricciones, por el gradiente de sus respectivas restricciones. Bien, imagínate que estás maximizando, ¿no? Esto es más o menos igual para saber lo de los positivos y negativos, pero imagínate que estás maximizando, que tu dominio va a ser esto de acá adentro, que me olvidé de marcar, teniendo estas dos restricciones. G1, la verde, y G2, la naranja. Bien, entonces, cuando el lambda es positivo, como habíamos visto antes, tu gradiente va a señalar afuera, para respetar lo que vos estás buscando. Pero cuando es negativo, va a ir hacia el otro lado de lo que estás buscando. Que vos, si estás maximizando, estás buscando que vaya hacia afuera, pero en este caso, como es negativo, va hacia adentro. Y acá, como tenés 2, en los vórtices vas a tener 2, entonces 2 y va a tener distintos, entonces te indican que vos estás en este cono, ¿ok? Este cono de silla, el cual tu gradiente de la función se encuentra entre estos dos, o sea, silla. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, en este punto indicaría que los gradientes de G1 van hacia abajo, o sea, como que acá hay un punto realmente máximo, pero acá en G2 indica que si van hacia afuera los gradientes, porque es un punto mínimo. Entonces te queda silla. Al otro caso, igual por las dudas, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si el gradiente de G1 fuera menor? Sería al revés. Y si fuera el gradiente de G2 mayor, bueno, sería también al revés y estarías en este cono de silla. Con los gradientes que apuntan hacia acá, el de G2 y el de G1 que apunta hacia afuera, porque dice que es mínimo, ya que es negativo, es opuesto al máximo. Bien, igual para mínimo funciona más o menos igual, aunque ya técnicamente sabes cuál es la diferencia entre la positividad entre máximo y mínimo. Por ejemplo, si fuera mínimo, el positivo estaría acá y el negativo estaría acá. Pero bueno, no importa. Vamos con el 0. ¿Qué pasa cuando el lambda es 0? Cuando el lambda es 0, entonces te indica que el gradiente, por ejemplo en este caso, que es el lambda 1 es igual a 0 y el lambda 2 es positivo. Acá te indica que, mira, el único que se activó es el gradiente de G. Entonces el gradiente de F no se activó y te dice entonces que no hay cono, sino el único que se activa es este. Bien, pero antes de todo eso, vos tenés que saber que por lo menos vos estás buscando tu interior. Todavía no buscaste en el dominio en general, vos estás buscando en tu interior. Entonces tenés que saber bien esta parte y ya una vez que terminas de hacer el análisis, puedes llegar al otro que sería ver el dominio. Cuando ya tenés que tener el borde, tenés que tener el interior y ahí puedes sacar una conclusión respecto al dominio.